Hemos escuchado una melodía, Santa María del Camino. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Esa es la certeza de nuestra vida y de nuestra fe, que Dios es el eterno peregrino. Constantemente toca la puerta de nuestro corazón para habitarnos por dentro. Ya desde que nacemos estamos abiertos a Dios y tendremos que advertirlo de continuo. Ayer abordamos una formulación bellísima: María, la esperanza que engendra cordialidad, y advertíamos elementos propios de nuestra interioridad. Decíamos que la espiritualidad está relacionada con aquellas cualidades del espíritu humano, tales como el amor y la compasión, la paciencia y la tolerancia, la capacidad de perdonar, la alegría, las nociones de responsabilidad y de la armonía que surge por dentro y que proporcionan felicidad. Decíamos que las grandes palabras que nos ayudan a vivir a los seres humanos en comunidad no son una conquista, son una búsqueda por configurarnos con Dios y por entrelazar nuestra vida con las personas con quien Dios mismo suscita el encuentro. Así la libertad, la verdad, la justicia, el amor le pertenecen a Dios, y por eso necesitamos cultivarlas. Yo les decía que a la luz de un gran pensador humanista que saboreó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y el genocidio judío, Martín Buber, nos ha dejado una tremenda formulación antropológica. Los seres humanos, así como cultivamos la tierra, deberíamos cultivarnos a nosotros mismos. La espiritualidad nos ayuda a desenmascarar nuestras mentiras, para confrontarnos con lo que somos, para ayudarnos a andar en verdad, es decir, el que señala fuera y encuentra culpables por doquier. Sí, se necesita reconocer que hay que cultivarnos por dentro, así en el campo de la política, en el campo religioso, en la iglesia, los vecinos son exterioridad. Por eso tendríamos que pedirle al Señor que nos ayude a equilibrar. Somos personas que necesitamos atender ciertamente a la exterioridad, pero también a la interioridad, donde se labra los más profundos sentimientos. Uno de ellos, propio del Evangelio, la compasión. Lo desarrollábamos ayer con ciertos elementos que nos generan horizonte de sentido. La compasión, decía, es construirnos con el prójimo, es como decir compañero, compromiso, compasión, ya implica al otro con mayúscula, que es Dios, y al otro con minúscula, que somos las personas. Hermanos, el retorno a la interioridad no es para suscitar unas personas intimistas de ninguna forma, es para que se dé el movimiento hacia afuera. Por eso, una doble vertiente, hacia adentro
y hacia afuera. Los primeros cristianos lo tenían tremendamente claro. San Benito, que es el fundador de los monasterios, de la vida monástica, dirá hondamente, ora et labora, es decir, ora y trabaja. En el Evangelio, palabras de San Pablo, fe y obras han de ir juntas. Por eso es necesario el retorno a la interioridad para advertir quién nos está habitando, para percatarnos que en el castillo interior nos habita un rey, dirá Santa Teresa de Jesús. Es bellísimo aquello. Nos habita un rey tan hermoso, dice ella, y por eso los grandes hombres y mujeres que han peregrinado en este mundo han advertido la riqueza que albergaban por dentro. Yo traía a colación el día de ayer a San Juan de la Cruz, que fácilmente podía ser el patrono de los resentidos, y sin embargo, haciendo el retorno hacia adentro, tenemos un santo, un poeta de la poesía mística, un doctor de la iglesia y un teólogo tremendo, incluso dando cuentas más allá de los límites eclesiales, más allá de los movimientos internos de la iglesia. Esa es la posibilidad siempre nueva que tenemos, porque se sumergieron en el Evangelio. Por eso, grandes hombres y mujeres que han advertido aquello, cuando se les derrumbó la vida hacia afuera, regresaron hacia adentro. ¿Por qué se puede derrumbar hacia afuera? Porque todo lo que contemplamos es frágil. Las personas somos frágiles, la creación es frágil, el único que es eterno, infinito, es Dios. Por eso la creación da cuenta del Creador. Nosotros, criaturas, damos cuenta de quién nos ha creado. Hermanos, hoy el desemboque de la semana de espiritualidad mariana. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar. Me indican, por favor, si efectivamente logran visualizar mi pantalla. Las personas que están unidas a través de la plataforma Zoom logran visualizar la imagen que he compartido. Me avisan, por favor. Sí se ve, padre, se ve bien. Muchas gracias. Entonces, María, un camino de esperanza. Los seres humanos somos caminantes de un camino de siempre empezar. Hermanos, en el Evangelio es bellísima la imagen, la categoría del camino. Es tremendamente fecundo. Desde el Antiguo Testamento, los israelitas que vivían esclavos del faraón hacen un camino, el camino del éxodo. Éxodo es hacia afuera. Y otros camino, éxodo, hacia afuera, es la vertiente de experiencia, hacia afuera, extraordinario, hacia afuera. Camino nos ubica armoniosamente en esta dinámica. Hermanos, vamos a escuchar el Evangelio que va a iluminar estos elementos
propios de la formulación que estamos compartiendo. María, un camino de esperanza. Si alguna persona que está vinculada a través de la plataforma Zoom nos puede ayudar con la proclamación del relato del Evangelio del autor sagrado San Mateo, les agradecemos. Vanessa. Gracias, Padre. Y, pisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. Después que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera el oráculo del Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Mateo 2, 12-15. Palabra del Señor. Hermanos, voy a extraer un elemento que es vital para nosotros cristianos, lo que está resaltado. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. La familia de Nazaret se encuentra en un dilema existencial donde los seres humanos en más de una ocasión estamos inmersos. ¿Cómo surge un dilema existencial? Hay dos posibilidades. La primera posibilidad que surge es abrir el horizonte, salir. Es lo que le ocurre a la familia de Nazaret. Tienen que ir a Egipto para que Herodes no mate al niño. Eso implica dificultades, empezar la vida desde cero, posiblemente sin casa, sin amigos, sin trabajo, es decir, sin poder cubrir las necesidades básicas existenciales. Pero la otra posibilidad es quedarse y que Herodes mate al niño. Por eso será una ingenuidad pensar que en el transcurso de nuestra vida, con las decisiones que tomamos, ya sea una vida tremendamente placentera en términos materiales. No hay tal. O sea, las decisiones que tomamos siempre hay adversidades, hay problemas, solo que hay decisiones mucho más dolorosas. Si la familia de Nazaret no huye a Egipto, se mata la vida, se estirpa la creación, se imposibilita que el niño crezca. Hermanos, esto tiene una raíz fecunda, porque entonces el niño en medio de las adversidades, de las dificultades, va a crecer y va a crecer con un horizonte tremendamente amplio de comprensión de la vida. Y por eso en el Evangelio percibimos a Jesucristo con un dinamismo tremendamente fecundo, es decir, tiene la capacidad de acoger a aquel que no es judío. Es hermosísimo. ¿De dónde surgió? Sino de una decisión que lo saborearon en carne propia. Ahí nos vemos inmersos, hermanos, en más de una ocasión, ciertamente no exentos de adversidades, de problemas y de límites,
porque las personas desde que nacemos somos carentes y vacíos, y por eso necesitamos llenarnos de Dios. Recibíamos ayer a la Madre de Dios llena de la gracia del Señor, de movimiento que es tremendamente fecundo. Hermanos, de dilema existencial tendremos que orarlo cuando nos vemos entre la espada y la pared. Tendremos que escudriñar este relato y pedirle al Señor que nos ayude a discernir la verdad de Dios. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. O sea que el camino que hizo la familia de Nazaret, María, no fueron fáciles y sin embargo se acrisolaron por dentro, se fecundaron el corazón y desde ahí nos dejaron plasmadas sus vidas a través de la historia del cristianismo, donde hombres y mujeres a riesgo de perder su vida la han encontrado. Hermanos, el cristianismo no son reliquias muertas, son hombres y mujeres que sumergidos en Dios le han hecho mucho bien a las personas, han sido sal y luz de la tierra, han sido capaces de romper su egoísmo y de asumir el dolor humano, a ejemplo del Maestro con mayúscula, Jesús de Nazaret. Hermanos, un dilema existencial. Tendremos que ponerle suma atención cuando lo acogemos. Tiene mucha más fuerza. Hoy la liturgia, no coincidencialmente, sino de manera providente, de manera providencial. Las palabras, hermanos, tienen peso de sentido y tendremos que aprender a escucharlas. Mientras más estemos atentos a las palabras, más estaremos atentos a la palabra de Dios. Providencia, es porque ya va por delante de nosotros. Eso digo providencial, es porque ya está delante de nosotros, está en lo más hondo de nuestra existencia. Por eso Dios es más íntimo que nuestra propia intimidad. San Agustín dirá: tarde te conocí, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te conocí, te buscaba afuera y te vine a encontrar dentro. Toda la riqueza que nos ha dejado plasmado a lo largo del cristianismo. Hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy es lo propio de Dios, su ser, su esencia misma, su presupuesto fecundo y por eso capaz de alimentar a hombres y mujeres a lo largo de la historia. Yo soy, es Dios el Señor, el camino, la verdad y la vida. Es como si nos dijera: en el camino de la vida tendremos que intentar vivir con verdad. La verdad para nosotros cristianos no es una abstracción, tampoco una formulación vacía, ni una idea vaga. No, la verdad es Jesucristo el Señor. San Agustín a toda costa buscaba la verdad hasta que Dios le suscitó el encuentro con San Ambrosio.
San Ambrosio le dice, busca la verdad, pero tienes que permitirte que la verdad te alcance a ti. Hermanos, que en más de una ocasión el movimiento que tenemos las personas tendremos que lanzarla hacia Dios. Por eso nosotros creyentes, ya desde el Antiguo Testamento, somos alcanzados por Dios. Los filósofos, los grandes pensadores buscan a Dios. Los creyentes somos alcanzados por Él. El Nuevo Testamento es bellísimo. Va Felipe donde sus amigos, discípulos de Juan el Bautista, y les dice, hemos encontrado al Señor. Y la pregunta es si nosotros podemos encontrar al Señor o antes Él ya nos ha alcanzado. Pues ya nos ha alcanzado con su encarnación, porque se ha metido en la historia de la humanidad y no para ser un espectador de ella, sino para asumirla con su vida en un dinamismo propio de la libertad de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino, es decir, con antonomasia. Él es el camino. Por eso, desde que nació Cristo, hombres y mujeres, peregrinantes, buscadores de Dios, nos han dejado huella honda de aquel que los precedía, los santos de todos los tiempos, caminantes de un camino. El camino se hace al andar, el camino se va abriendo. No sabemos en ocasiones por dónde nuestros pasos han de peregrinar, pero sí tenemos certeza de que el caminante por excelencia es Jesucristo. Además que es bellísima la imagen. El Evangelio, Jesucristo no exento de adversidades. Y sin embargo, siempre lo encontramos caminando, haciendo el bien, asumiendo el dolor de las personas, atrayendo a los seres humanos, curando a los enfermos, compadeciéndose de los que desfallecían. Es tremendo. Eso la imagen es elocuente. Jesucristo camina y no camina solo, camina con la comunidad, camina en medio de las personas. Ahí estará su riqueza. Hermanos, para regresar sobre esta idea, por eso nosotros cristianos seguimos las huellas del Maestro Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. El camino, es decir, no uno de los caminos, porque caminos los tenemos por montón y en todo momento el riesgo es que nos despistemos de el camino con mayúscula. Pero también les pasó a los sabios de Oriente, dirán ustedes. Claro que sí, dice el autor sagrado San Mateo, hicieron un largo camino buscando al recién nacido y en el camino se equivocaron y llegaron al palacio de Herodes. El equívoco los hizo desandar el camino. O sea que mientras peregrinamos por este mundo, cuando nos percatamos que estamos equivocados, necesitamos desandar el camino. Yo voy a pensar que si como
Ese evangelio nos lleva a nuestra vida actual. Y hay cosas que como seguidores de Cristo hacemos. ¿Cómo determinar la causalidad con la casualidad? Porque si bien es cierto, hacíamos un camino de vida, que dentro del camino pues, no sabemos qué es lo que va a venir. De hecho, va a venir adversidad y eso es lo que a veces nos desanima. Pero en parte del plan perfecto, pues que nuestra causalidad no estuvo bien dirigida. ¿Cómo podemos? Dirá Santa Teresa de Jesús que aunque nosotros nos equivoquemos, Dios no se equivoca con nosotros. Porque entonces los equívocos nos ayudan a advertir que tenemos que nuevamente sumergirnos en el camino con mayúscula, que es Dios. Eso hicieron los sabios de Oriente. Ciertamente que se perdieron y fueron a buscar a Dios en el palacio de Herodes, que lo que ofrecía no era el camino de la vida, sino el camino de la muerte, de la división, de la fractura y del dolor. Y el equívoco los hace desandar el camino y seguir buscando a aquel que ya los arropa por dentro, que ayuda a que harta el corazón. Eso es bellísimo, porque entonces los sabios de Oriente llegan donde Jesús, lo contemplan, reconocen su presencia misericordiosa en el mundo, lo adoran, dicen los autores sagrados, depositan en él sus tesoros, es decir, todo lo que le ofrecieron, el oro, el incienso y la mirra, son polvo y ceniza frente al autor de quien los posee con toda la grandeza y a la vez con la gratuidad de la compasión de Dios. Dice el autor sagrado que una vez que lo adoraron, regresaron por otro camino. Es hermosísimo aquello. Y entonces nos preguntamos qué camino tomaron. Tomaron el camino de Dios, porque desde que vieron encendida la estrella, ya nunca más quedaron en sombras. Por eso, para mí al menos, cuando ya hacemos un camino, cuando las experiencias fecundas las advertimos, no es que tenemos que borrarlas, no podemos además, no, tampoco anularlas, y no es que regresamos desde cero, no, nos equivocamos, pero ya tenemos un engramaje dentro. Por eso ayer les decía que tendremos que engendrar a Dios para dejarlo ver. Es hermosísimo aquello. Bueno, el camino de Dios. Somos seres humanos en construcción, hombres y mujeres históricos. Solo nosotros podemos dar cuenta de la historia. Podemos contar el tiempo, y el tiempo por excelencia es Dios mismo. Para nosotros cristianos, el Eterno ha tenido a bien alcanzarnos en el tiempo para roparnos la vida y para hacernos a la vez finitos y eternos, dirá Edith Stein. Ser finito, ser eterno. Es decir, las personas no somos criaturas solamente para dar cuenta del llano. El llano es la cotidianidad, el día a día, y el riesgo
es que nos quedemos atrapados ahí, es que no nos sintamos capaces de abrir el horizonte. Hermanos, ayer les decía que tendremos que subir al monte. Subir es sabiduría. Subir, sabiduría. Y cuando llegamos a la meta, será la plenitud. Los discípulos contemplaron la gloria de Dios en lo alto, en el relato de la transfiguración. Una vez que contemplaron a Dios, no se quedaron en la cumbre, no, bajaron, hicieron el descenso, y eso se llama compasión. Por eso Cristo constantemente hace dos movimientos en medio de la humanidad, asumiendo el dolor de las personas, pero no se queda absolutizando lo frágil, sino que sube al monte a orar para fecundarse el corazón y nuevamente baja. Eso da cuenta el autor sagrado San Juan en el relato de la multiplicación de los panes. La gente se emocionó tremendamente y lo quería hacer rey. Dice el autor sagrado que Jesús se fue solo al monte a orar. Por eso él es simultáneamente soledad y compañía. Y nosotros llamados a aquello, en el hielo de la soledad, en más de una ocasión, la gran posibilidad que tenemos es fecundarnos como buena compañía. Santos de todos los tiempos se sumergieron en este dinamismo. Por este movimiento, porque somos históricos, damos cuenta de la historia. Solo nosotros podemos contemplar en lo finito lo eterno, en lo temporal podemos contemplar a Dios y en lo efímero podemos contemplar lo que permanece. ¿Qué es lo efímero? La cotidianidad, que en ocasiones se vuelve tediosa, pareciera que repetimos, de hecho lo hacemos, ¿no? Repetimos las experiencias y sin embargo tendremos que pedirle al Señor que nos ayude a afinar los sentidos. Ayer les decía que la contemplación es aprender a fijar la mirada dos veces, ¿no? Contemplar, afinar la mirada y el sentido de la escucha. Eso es lo que nos estamos despistando en nuestro tiempo. El riesgo es que nos vaciemos de espiritualidad y quedemos pegados al puro materialismo. Ese es el riesgo de nuestra época. Y entonces lo que surge es un ser humano roto. Si estamos rotos, ¿quién nos integrará? La mística, hermanos, el centro y mitad que es Dios. Y va a decir, una persona que está eso de manera presencial, que dice cómo superar la distracción si el mundo nos atrapa. No podemos cambiar la realidad. De hecho, no decidimos nacer en pleno siglo XXI. No podemos anular todo lo que ya sale a nuestro encuentro.
pero lo que sí podemos hacer es tener claridad de sentido, identificarlo primero. Ayer lo desglosaba, decía que la saturación de información no siempre genera una verdad, no podría. Por eso necesitamos recuperar la sabiduría, porque la sabiduría se integra en la vida como narrativa. Los grandes clásicos universales nacieron del dolor. Es curioso, Lewis Carroll es el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Y dicen los biógrafos que estaba en una profunda angustia. Toda la capacidad de imaginación que le surgió. Hermanos, esa es siempre la posibilidad nueva. Por eso lo primero que tenemos que hacer es identificarlo. O sea, ahora con las redes sociales, el riesgo es que terminemos enredándonos, ¿no? Una red atrapa a los peces, ¿no? Y tendremos que hacerle el quite, ¿no? Eso sí que podremos hacer. Los medios digitales, lo que nos ofrecen es pura información. Ahora incluso hay una corriente tremendamente fuerte que es la inteligencia artificial. Y si es artificial, ya no será humana, hermanos, porque debilita la capacidad de imaginación y nos paraliza y nos encierra sobre nosotros mismos. En todo caso, yo he ubicado una imagen de un anciano que representa a un peregrino. El peregrino tiene un punto de salida y un punto de llegada. En términos del Evangelio, somos los discípulos de todos los tiempos. Y entonces en el camino es donde vamos advirtiendo la presencia de Dios que fecunda nuestras vidas. El riesgo que surge con todo esto que he traído a colación de la digitalización, de las redes sociales, de la técnica, es que nos hagamos no peregrinos, sino turistas. Y el turista tiene un punto de salida, pero no un punto de llegada, porque gira sobre su propio ombligo. Es decir, todo lo remite a su egocentrismo y por eso solo disfruta, pero no siempre construye o labra la felicidad y la libertad. Por eso, si antes Carlos Marx decía que los dueños de las fábricas nos oprimían, ahora dice un gran pensador hermeneuta de esta época, Chul Han, que la digitalización, el riesgo es que nos esclavice. Y eso sí que tendremos que ponerle atención, ¿no? Advertirlo y no dejarnos atrapar a toda costa. Los peregrinos son gente que busca ardorosamente la sabiduría, no la inteligencia, hermanos. La inteligencia es el intelecto y también son inteligentes los científicos, no, pero el riesgo es que se encierren sobre su propia vida, es decir, se haga un pequeño Dios. Ese es el riesgo de nuestra época. Y entonces, ¿cómo podría reemplazar a lo eterno? No podríamos. De eso da cuenta la historia de la humanidad con los jerarcas, ¿no? La gente ha ostentado el poder
que ha querido acaparar toda la realidad y no lo han logrado, porque es una idea. Dice el Papa Francisco que la idea no puede ser más grande que la realidad. No, porque la realidad nos sumerge en la experiencia vital. El Evangelio es experiencia. Lo vamos saboreando mientras vivimos. Por eso la gente que busca ardorosamente la sabiduría son fecundos. Los grandes santos son modestos caminantes de un camino, no saben ciertamente por dónde van a seguir, de repente tienen caídas y vuelcos, pero van abriendo camino a medida que se cae. Es hermosísimo este dinamismo, hombres y mujeres de todos los tiempos, buscadores de la verdad con mayúscula. Son aventureros, aventureros hermanos, no como los hiposos, no en términos banales, sino aventureros que se arriesgan a caminar en terrenos peligrosos. La Virgen María es caminante, por eso la encontramos a ella haciendo varios recorridos para el censo. Va la familia de Nazaret a hacerse registrar, a constar eso en el pueblo, para ser registrados, ¿no? Tienen que caminar, no sería fácil los recorridos que hicieron. A veces, hermanos, son cosas simples, pero las más simples son peligrosas porque no nos damos cuenta de ellas. Las cosas simples suelen pasar inadvertidas. Pongo una imagen patente de esto que estoy enunciando. Las cosas simples. Resulta que arma una fiesta y le pone atención a las invitaciones, a la comida, le pone atención cuántas personas van a venir, dónde se van a ubicar, y de repente en plena fiesta se va la luz y hasta ahí llegó la fiesta. Esos son los pequeños detalles. Digo esto porque en esos momentos es donde surge la impaciencia. Por eso tendremos que educarnos, hermanos, para lo que no es perceptible, lo que no está a nuestro alcance. Tendremos que educarnos para lo que genera movimiento. Eso no siempre lo advertimos. En muchas ocasiones queremos tenerlo controlado, pero no lo podemos controlar todo. Es muy difícil. Esas son las cosas sencillas de la vida. A veces las grandes decisiones las tomamos sin advertirlas. Están tan cerca a nosotros y nos preguntamos a qué hemos apostado la vida, qué es lo que hemos labrado en nuestro recorrido vital. Hermanos, recorrer el camino resulta arduo, largo y costoso. Supone la colaboración humana a las inspiraciones de Dios. Yo lo he resaltado porque me parece fundamental. Supone la colaboración humana a las inspiraciones de Dios. Hermanos, dirá San Agustín, que Dios no nos puede salvar sin nosotros. Y tiene toda la razón. Los seres humanos somos responsables de la construcción de este mundo. Y si buscamos ardorosamente la verdad, la justicia, la compasión, la misericordia, con nuestras manos podremos hacer mucho bien. Personas buenas son aquellas que se comprometen
con la sociedad, se comprometen para llevar a cabo toda la capacidad que albergan por dentro. El Evangelio nos recuerda cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía la vida, y pocos son los que la hallan. La meta se sitúa en la unión con Dios, por lo que se impone la negación de todo cuanto obstaculice este propósito. En el Evangelio es tremendamente elocuente al reflexionar el pasaje del Evangelio en el que San Juan describe el diálogo de Jesús con los discípulos. Tomás y Felipe le dicen: Él es el camino, la verdad y la vida. El camino es Jesús, es tener una relación viva con Él, imitarlo en el amor y seguir sus pasos. Yo, cristiano, puedo preguntarme qué camino estoy desplegando. Si Cristo es el camino, a Él tendremos que regresar siempre. Ustedes recuerdan la imagen de un joven, dice el autor sagrado San Mateo, que quiere a toda costa ir donde Jesús y preguntarle qué tiene que hacer para alcanzar la vida eterna. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Es hermosísimo lo que se desprende, porque entonces este muchacho está pensando hacia adelante, en el futuro, y Jesús, con toda la sabiduría, lo sumerge en el presente y le dice: ya conoce los mandamientos: no mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre. Lo que le está diciendo es que aunque su prójimo en ocasiones sea áspero y le genere heridas, que lo cuide, que no lo aniquile, que lo proteja, y ahí está la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este muchacho dice que respondió: eso lo hago desde muy joven. Es decir, empezó con su horizonte vital en el futuro, pero a medida que avanza el relato, se quedó a vivir en el pasado. Lo sabemos porque no dio el salto a la fe. Dice el autor sagrado que se fue triste porque era muy rico. Es decir, hermanos, quedó tan pobre como antes posiblemente o más, porque entonces se negó la posibilidad de seguir a quien, siendo pobre, se hizo rico y nos enriqueció con su vida. Cristo el Señor, Jesucristo el camino. Hermanos, sí hay muchas imágenes en el Evangelio que entrelazan directamente con la vida de la Virgen María caminante. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo, pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Es tremendo y elocuente lo que se desprende de este relato. El buen samaritano es Dios. Por eso solo un crucificado herido puede sanarnos las heridas, porque antes ha sido afectado. El amor, hermanos, solo se desprende cuando hay una afectación hondísima en el corazón. Antes Jesucristo ha sido herido y por eso capaz de asumir el dolor de las personas.
Sucedió que al acercarse él a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. No estaba en el camino. Al oír que pasaba la gente, preguntó qué era aquello. Se hizo discípulo en el camino. Para San Lucas, para el autor sagrado San Marcos, es elocuente este movimiento. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahí es donde nos vemos nosotros sumergidos todos los días de nuestra vida. En el camino es donde nos preguntamos qué es lo que estamos albergando por dentro. ¿Quién dice la gente que soy yo? El maestro de Nazaret, suscribiéndose al escarnio de lo que la gente piensa de él. No es tan fácil, hermanos, que los otros nos corrijan y nos digan que en ocasiones nos estamos desviando del camino. Tremendo. Pero el maestro de Nazaret se suscribe al escarnio de lo que los otros piensan de él. Muchos dicen eso, es un profeta o es alguien que se le parece, no es Jesús de Nazaret. Hermanos, María y un camino de esperanza es lo que hemos entrelazado de manera interdisciplinar. La espiritualidad, la antropología, somos las personas. Lo que tenemos que regresar siempre es sobre el humano, camino y esperanza. Si alguien nos puede leer este apartado de Eduardo Galeano, parece fecundo. Sí. Camino dos pasos, ya se deja los pasos de religión se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. Hermanos, el horizonte, la utopía está en el horizonte, en lo que todavía no es. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. Hermanos, ¿para qué sirve en términos pragmáticos, no sujetos ciertamente al pragmatismo que estamos viviendo en nuestra época? La esperanza cristiana nos posibilita caminar, que nos ayuda a purificar nuestro corazón, a aclarar nuestro horizonte de la mirada y a desdoblarnos hacia adelante. Para eso sirve caminar. Dios se convierte así en el futuro en el que esperamos, y la historia bajo esta expectativa ofrece un futuro que es a la vez promesa y tarea. Es bellísimo eso, el Evangelio nos sumerge ahí. O sea, ciertamente que la gracia de Dios nos arropa por dentro, pero por eso mismo tendremos que hacer todo lo posible por ayudarle a Dios. Es por utilizar una formulación, pero a través de nuestras manos Dios se deja ver. Desde que nació Cristo, en lo humano podemos contemplar lo divino de Dios. La transfiguración que dejó ver Cristo, nos preguntamos, dejó ver lo humano de Dios, porque Él es quien se agachó para levantar a los caídos, para sanar a los enfermos,
para dar libertad a los cautivos. Esa es la posibilidad siempre nueva. María, un camino de esperanza. María no descuidaba nada de lo que Jesús decía o hacía, aunque no siempre lograba comprender todo. Siempre conservaba amorosamente sus palabras y recuerdos en su corazón. Lo acompañó siempre con serenidad y humildad, muchas veces oculta entre la gente. José era un hombre justo, cumplidor de la ley del Señor, aunque para él la compasión era más importante que los mandamientos. Enamorado de su esposa, la cuidó y la amó con gran respeto y delicadeza. Amó a Jesús y lo cuidó todos los días de su vida como padre tierno y responsable. No era de muchas palabras, de él no conocemos una sola palabra xenofónica, pero su silencio no escondía ni miedo ni amargura, expresaba madurez, era decidido, era un hombre que soñaba, pero con los pies en la tierra, no se resignaba. A imagen de la familia de Nazaret, nuestras familias están llamadas a vivir relaciones fraternas sanas, maduras y llenas de respeto y de ternura. Este modo de convivir es posible cuando acogemos con alegría el amor de Dios. Hermanos, que María, la peregrina de Dios, la que nos indica el horizonte y la meta, que es su Hijo Jesucristo, nos bendiga, y a través de estos espacios que los hemos abierto para ustedes, el Señor nos siga fecundando por dentro el corazón, nos ayude a no resignarnos ante los signos violentos que contemplamos. Hermanos, el riesgo de las adversidades es que nos paralicen, que nos sintamos incapaces de caminar, y no tendremos que dar rienda suelta a ello. La esperanza cristiana se desprende del dolor. Es curiosísimo, porque entonces nos ayuda a vislumbrar que hay un horizonte siempre nuevo, que hay un camino abierto que Cristo nos ha dejado plasmado. Por eso no se puede llegar a la mañana sin atravesar la noche. No podemos llegar a la mañana sin cruzar la oscuridad. Hermanos, la mente es la madre, porque es espaciosa y virginal. Mente es donde albergamos los pensamientos, las ideas, y si vamos integrando nuevos elementos, se abre el horizonte y se vuelve espaciosa nuestra vida. Bellísimo aquello. La conciencia es el Hijo, porque engendra. Hermanos, y para eso necesitamos hábitos. Hábito es que lo hacemos de continuo, lo ejercitamos, le vamos dando forma. ¿Qué forma? La forma de Dios. Y el ser es el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El ser nos lo ha participado Dios. Ninguna persona decidimos nacer a este mundo. Tampoco decidimos vivir en una cultura determinada, ni pertenecer a una familia que nos arropa. Tampoco decidimos los rasgos físicos que nos constituyen, ni la sexualidad que nos arropa. Estamos inmersos en la pura gratuidad de Dios. Hermanos, que María, la Madre
de la esperanza nos ayude a agilitar nuestros pasos, nos ayude a no sumergirnos ni en la incapacidad ni en la resignación a pesar de los signos oscuros. Hannah Arendt es una gran pensadora humanista, nos dirá en un libro que escribió y que tituló Hombres en tiempos de oscuridad. Y es curiosísimo que nos presente al Papa Juan XXIII. Dice que desde jovencito tenía un Cristo crucificado junto a su cama y que le daba fuerzas en las adversidades. Hermanos, estamos ciertamente en el camino de la fragilidad, pero por eso necesitados del camino con mayúscula, Jesucristo el Señor. En todo caso, les doy la palabra a ustedes si quieren formular alguna pregunta o algún comentario, las personas que están